Bien, chicos, vamos a empezar entonces. Vamos a desarrollar acá el curso de cívica. Vamos a desarrollar brevemente este tema, en este caso, los mecanismos de solución de conflictos. Ya desarrollamos ese temita y de ahí vamos a las preguntas. Hoy vamos a ver las preguntas del examen de admisión, ¿no? De ahora de este fin de semana. Ahí justo me han pasado ahí, ¿no? El bloque D, que fue el día sábado, me parece, y el bloque B y C el día domingo. Entonces vamos a trabajar esas preguntas de cívica, ¿ya? Entonces hacemos el temita, hacemos algunas preguntas también de este tema, obviamente, que lo vamos a trabajar y de ahí entramos a las preguntas de examen de admisión, ¿ya? Recuerden que si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, pueden hacer la consulta por el chat o utilizar el micrófono, ¿no? No hay ningún problema. Así es. Saludo, siempre saludo el esfuerzo que ustedes hacen por aprender, por salir adelante, por recopilar información. Claro, eso siempre tiene que ser valorado, ¿no? Siempre tiene que ser valorado, siempre tiene que ser definitivamente tomado en cuenta, ¿no? Saludo ahí justamente, ahí está en el chat, Fred, Lorena, Justin, muy bien, saludos a todos en general. Y entonces vamos a iniciar el tema, ¿no? Siempre Arleín, también ahí está, Arleín también está saludando. Recuerden que siempre el consejo, ¿no? Apagar los celulares, dejar los celulares a un lado, para no distraernos, ¿no? Para no, digamos, para evitar distracciones sobre todo, ¿no? Alessandro también, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy bien, vamos a empezar entonces. Muy bien, entonces, claro que sí. Vamos a... Ahí está, ¿no? Entonces, a ver. Bueno, mira, el temita, mecanismo de solución de conflictos, perfecto. Este, ahí está, ¿no? Lo primero es que este tema busca ver las condiciones, ¿no? De evitar conflictos, de evitar enfrentamientos, de buscar soluciones que sean de acuerdo a la ley, evitar la violencia, muy bien. Entonces, busca las maneras, ¿no? De dirigir las cosas a un entendimiento. Ya este tema de los mecanismos de solución de conflictos. Lo primero que tenemos que decir es este punto de la cultura de paz, muy bien, que es una propuesta de la UNESCO, ¿no? La UNESCO es la institución de la ONU, de las Naciones Unidas, para lo que es todo el aspecto cultural, todo lo concerniente al aspecto cultural es la UNESCO. Muy bien, entonces, institución perteneciente a la ONU. Muy bien. Busca aminorar la violencia social, como le decía, evitar el enfrentamiento, evitar la violencia, buscar más bien el entendimiento, establecer digamos, comunicación y evitar entonces el enfrentamiento continuo. Propone el diálogo como mecanismo de solución de conflictos. Muy bien, claro que sí, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, cuando hay problemas sociales o políticos, ¿no? Siempre se propone, ¿no? Una mesa de diálogo, ¿no? Un entendimiento, ¿no? Entonces hay un problema de repente eh, en la sierra o en la selva, ¿no? Acerca de repente de algún tipo de contaminación de alguna empresa, sea privado o del Estado. Entonces, en vez de enfrentarse, ¿no? Se busca el diálogo, ¿no? La famosa mesa de diálogo. E incluso en problemas políticos, ¿no? Por ejemplo, ahora que hay, pues, ¿no? Problemas entre el presidente, el Congreso, ¿no? No sería nada raro que a nivel internacional se plantee una mesa de diálogo, ¿no? Entonces, siempre el diálogo para evitar la violencia y el enfrentamiento continuo, ¿no? Como acá dice la cultura de paz,
respetar la vida y la dignidad de cada persona, la solidaridad, la no violencia, el diálogo, conservar el planeta, evitar la contaminación, defender la libertad de expresión y la diversidad cultural, compartir el tiempo y los recursos materiales, ¿no? Todo eso tiene que ver. Es el ámbito de la cultura de paz. Muy bien. Justamente tenemos acá tres formas de buscar solucionar un conflicto, ¿no? La primera forma, la negociación, ¿no? Acá tenemos la negociación. Ahí está. Muy bien. Mediante un diálogo directo, las partes llegan a un acuerdo, ¿no? Esa es la negociación. Claro que sí. De repente, pongamos el caso, ¿no? Una empresa va a pavimentar una calle, ¿no? Y de repente, por X motivos, la empresa no llega a terminar a tiempo la obra. Entonces hay incomodidad de los vecinos, ¿no? Entonces, un grupo de vecinos habla con el gerente de la empresa, ¿no? Y llega a un arreglo que de repente, bueno, 2 semanas más, ¿no? Pero que la empresa habilite ya las zonas pavimentadas y de esa manera se llega a un arreglo, ¿no? Entonces, cuando es una solución, como dice bien acá, ¿no? Directa entre las partes en conflicto, eso se llama negociación. Negociación. Muy bien, entonces, de repente, en una fábrica, los obreros quieren un aumento de sueldo y están dispuestos a ir a una huelga, ¿no? Pero de repente en la empresa, ¿no? El jefe de recursos humanos se acerca a la asamblea de trabajadores y llega un arreglo, ¿no? Mira, ¿sabe qué? Ya vamos a dar un aumento, quizás no este mes, pero de repente a partir de diciembre, ¿no? Ya va a efectuarse un aumento. Y bueno, esa sería una negociación, ¿no? Como bien dice acá, un diálogo directo entre las partes, ¿ya? Entonces siempre hay que acordarnos de esto. Cuando es un diálogo directo, es una negociación, ¿no? Llega un arreglo y evitan la confrontación, evitan la violencia. Vamos con el segundo punto, la mediación. En la mediación hay 3 personas, mira. Dice, el mediador solo da consejos y sugerencias para facilitar que las partes se pongan de acuerdo, ¿no? Entonces el mediador interviene, pero no, de repente, no asumiendo un compromiso, no dando en sí una respuesta el mediador, no, sino que el mediador facilita que las partes se pongan de acuerdo. Facilita que las partes se pongan de acuerdo. Por ejemplo, vamos a poner el primer caso que hablamos, ¿no? De una empresa que pavimenta la calle, no terminó tiempo, los vecinos se enojan. Entonces, caramba, ¿no? Discuten los vecinos con el gerente de la empresa y entonces, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Llaman al párroco, ¿no? Justo ahí al ladito está la parroquia y lo llaman al cura, ¿no? Entonces el cura viene y el cura dice, miren, ¿no? A ver, aconseja al gerente de la empresa, aconseja a los vecinos, ¿no? Y ve la manera en que estos dos grupos se pongan de acuerdo, ¿no? De repente facilita, le hace entender, señor gerente, pero entienda por acá, ya tiene razón, ¿no? Vecino, no alce la voz, no mira, ve, ya el gerente está entendiendo, ya va acá. Entonces, ese es el mediador. El mediador no acuerda nada, el mediador no propone nada, sino que el mediador logra que las partes en conflicto lleguen a un acuerdo, ¿no? Y que el conflicto se alargue, no se tenga una solución. Entonces el mediador facilita una negociación, el mediador ayuda a que se pueda llegar a un acuerdo. Ese es el mediador, ¿no? Pero no es que el mediador proponga y los demás me hacen caso, no, sino que el mediador, vuelvo a repetir, da ideas, facilita, ¿no? Que las partes lleguen a un arreglo, ¿ya? Esa es la mediación. Entonces, ojo que estamos viendo
los mecanismos de solución de conflictos. Vamos con el tercer caso. A ver, el tercer caso es la conciliación, y es otra cosa. Autorizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el conciliador propone soluciones al conflicto. Claro, la conciliación ya es otra cosa, ¿no? Pero la conciliación no es en todos los casos. La conciliación, por ejemplo, básicamente es, en este caso específico, por ejemplo, o sea, para poner un caso real, ¿no? Papá y mamá se han peleado y producto de su pelea, de su enfrentamiento, no se ponen de acuerdo, por ejemplo, quién va a tener los hijos o si lo va a tener la mamá, qué días va a ir a visitar el papá o viceversa, ¿no? Si de repente lo tiene el papá, qué días la mamá puede ir a verlos. En ese caso, ahí puede haber una conciliación. Y el conciliador tiene la acreditación del Ministerio de Justicia. El conciliador va a dar un papelito, que no es una sentencia, ¿no? Es una constancia de acuerdo, una cosa así, ¿no? Pero hay ya un documento oficial. Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay conciliación en el caso, por ejemplo, de la tenencia de los hijos. Hay conciliación, por ejemplo, en caso de deudas, ¿no? De repente hay, yo le debo, ¿no? Qué sé yo, ¿no? A tal persona, ¿no? Un prestamista, le debo plata, entonces el conciliador habla y dice, bueno, vamos a ver, y el deudor dice, no, ya a partir del otro mes voy a abonar 100 soles, ¿no? Por 6 meses, de ahí le subo a 200, por cita, ¿no? Entonces, en ese tipo de casos hay conciliación. Nunca hay conciliación por delitos. Nunca hay conciliación por delitos. Todo lo que sea delito, al Poder Judicial. Todo lo que sea delito, al Poder Judicial. ¿Ok? Entonces siempre hay que indicar esa situación, ¿ya? Entonces, de repente la pareja se ha golpeado, ¿no? Se han peleado tanto que el hombre le golpeó a la mujer y la mujer le respondió no sé, un escobazo en la cabeza, ¿no? Entonces ya en ese tipo de casos que hay lesiones, eso ya incluso puede pasar a fiscalía. ¿Por qué? Porque hay agresión de por medio, ¿no? Entonces ahí escapa la conciliación. ¿Qué voy a conciliar? Que a ver, tú dale un puñete más, ¿no? Para que estén en igualdad. No, pues no se puede hacer eso, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esta situación. Se puede conciliar también, por ejemplo, los alquileres, ¿no? De repente, profe, yo alquilaba acá una pareja y no me quieren pagar, no me están debiendo como 3 meses. Bueno, se puede ir a una conciliación, ¿no? En donde la pareja eh, se comprometa a abonar una cantidad, ¿no? O abonar tal cantidad, luego retirarse, ¿no? De la vivienda también puede ser. Entonces, ahí en ese tipo de casos hay una conciliación. ¿Ya? Repito, no hay conciliación por delito y la conciliación es oficial, porque el que va a conciliar va a dar un documento. ¿Por qué? Porque los casos se pueden agravar. De repente esa pareja, ¿no? Llega a un arreglo, ¿no? Ya, los domingos el papá va a ir a visitar a los hijos, pero resulta que cuando va a visitar siguen agrediéndose, ¿no? Y ahí ya, no sé, golpes de por medio, ¿no? Entonces eso ya va a ir a fiscalía. Pero en fiscalía se puede acreditar la conciliación, ¿no? O sea, un frustrado intento de llegar a un acuerdo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas. Bien, entonces estos son los mecanismos de solución de conflicto. Repito, negociación es entre dos personas directamente, ¿no? Lo cual sería lo ideal, ¿no? Que las personas rápidamente lleguen a un arreglo. Mediación es cuando hay una persona, hay un tercero que facilita el arreglo entre las partes, facilita una negociación. Y conciliación es cuando hay un tercero acreditado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ¿no? Y hemos dicho que las conciliaciones son en casos específicos, no es para cualquier tipo de problema. Muy bien, entonces, ahí está, ¿ves? Centro de Conciliación Extrajudicial, claro que sí. Acá está, mira, se puede conciliar los siguientes temas, justo lo que yo te indicaba. Muy bien. A ver, vamos a ver por aquí. Ahí está.
familiares, indemnizaciones, pensión de alimentos, régimen de visitas y tenencia de hijos. Muy bien, así es. Ojo que esto también hay que indicar algo, ¿no? Por ejemplo, si un papá no da pensión a sus hijos medio año, va a la cárcel, ¿no? Sí, va a la cárcel. O sea, no da pensión a los hijos medio año, va a la cárcel. No debería ser así, o sea, si uno es de repente estricto en la teoría legal, no debería ser así porque no hay prisión por deudas. Pero en este caso de la pensión de alimentos se entiende que el papá está poniendo en riesgo la salud del menor o de los hijos, ¿no? Entonces, por eso, por poner en riesgo la salud del menor por eso es que va a ir a la cárcel, ¿ya? Pero claro, acá hablamos de repente de que pensión de alimentos se refiere, por ejemplo, a ver la cifra, ¿no? Que el papá tiene que darle a la mamá, de acuerdo a lo que gana el papá, de acuerdo a los gastos que generan los hijos, ¿no? Entonces, ese tipo de negociación, pues, ¿no? Se puede conciliar. Claro, indemnizaciones también, por supuesto, ¿no? Caramba, ¿no? Eh, por decirte, un electricista, ¿no? Pone una instalación en una casa y la instalación falla, ¿no? No funciona, ¿no? Entonces, en este caso, la persona afectada reclama, ¿no? Puede haber una conciliación, ¿no? En donde el electricista dice, bueno, está bien, me comprometo a renovar, ¿no? Que por aquí, hacerlo de nuevo, ¿no? En tal plazo, en tales días, con tal material, ¿no? Entonces, a eso se refiere como una indemnización. Régimen de visitas y tenencia de hijos, como te digo, ¿no? Luego también temas comerciales, arriendos, que son los alquileres, desalojos, contratos comerciales y pago de deudas, lo que yo te decía, ¿no? Si yo debo a tal persona, entonces eso se puede conciliar. Contratos comerciales también, ¿no? Contratos comerciales también, ¿no? De repente, este, alquilo un stand, ¿no? Un puesto de venta en un centro comercial, pensando que voy a tener tales ganancias, ¿no? Emocionado, ¿no? Y me instalo todo, ¿no? Y resulta que no vendo nada, ¿no? Y el alquiler es recontra altísimo, entonces yo puedo pedir, ¿no? ¿Sabes qué? Al dueño del centro comercial, oye, ¿podemos conciliar? Primero negociar, ¿no? Y si no se puede negociar, una mediación. Y si no funciona eso, entonces yo quiero conciliar contigo, ¿no? ¿Por qué? Porque no puedo pagarte, ¿no? Pero tampoco quiero quedar mal. Entonces vamos a llegar a un arreglo. Ah, ya bacán. Entonces ahí se concilia. Muy bien, entonces de esa manera. Perfecto. Y vecinales, posesiones, ¿no? Las posesiones también, claro que sí. Por supuesto, ¿no? Entonces, claro que sí. Eso, o sea, las posesiones se llama así cuando, por ejemplo, los terrenos no tienen título de propiedad, ¿no? Entonces, no tienen título de propiedad y entonces no se sabe exactamente, ¿no? Quién es dueño de qué terreno. Entonces, y a veces hay fuertes peleas por ese tipo de cosas, ¿ah? Que no, que este terreno es mío, que yo llegué primero, no, es que yo tengo 5 hijos, tú no tienes un hijo, así que yo te quito tu terreno que tienes, ese tipo de cosas pasa. Entonces, para evitar llegar a un enfrentamiento o una situación de violencia, entonces ahí se impone una conciliación. Y en este caso sí debe haber una conciliación, porque les repito, en una conciliación hay un documento, hay una hoja de conciliación, que es muy importante, porque de repente puede que haya un reparto de tierras y después los hijos o los hermanos reclamen. No, pero yo escuché que dijo esto, no, que es más allá. Un momentito, acá hay un papelito. Acá está el documento de conciliación, que dice exactamente que hemos arreglado en que este va a ser el límite, ¿no? Ya si de repente los reclamos aumentan, bueno, podrían ir al Poder Judicial, pero igual en el Poder Judicial el documento de conciliación es un antecedente de ese problema. Muy bien, entonces, ahora, claro, en el caso de la conciliación, como bien dice por acá, mira bien, no es parte del Poder Judicial, no es parte del Poder Judicial, pero sí los documentos de conciliación van a ser tomados en cuenta, si es que las partes, si es que los enfrentados van al Poder Judicial. No hay juez, no, se llama conciliador.
No se concilian delitos, ya te he dicho. No es necesario abogados. No, no es necesario abogados, es cierto. El conciliador se supone que es abogado. No se puede dar en ausencia de una de las partes. Ok, tienen que estar los dos. Luego dice, persona, respecto al conciliador, ¿no? Es una persona certificada por el Ministerio de Justicia. Permite, en caso necesario, ir a juicio. Claro, si es que el enfrentamiento no se soluciona ahí, ya iría el Poder Judicial. Rápido, en 30 días debe darse una resolución, en un mes. Se da un pago único e incluso hay centros de conciliación gratuitos, exacto, el Poder Judicial. Otorga un acta con la cual iniciar un juicio en caso de incumplimiento, ¿no? Entonces todo esto se refiere pues a estos casos de conciliación. Muy bien. Perfecto. Entonces, vamos a ver acá. Iríamos ahorita entonces ya a las preguntitas. Vamos a las preguntitas, ¿ok?